Otra de las actividades que tenemos planeadas para la segunda jornada, que es hoy de la Feria del Libro, tiene que ver con la presentación del libro Sextéame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes, a cargo de la autora Luciana Pecker. El aplauso entonces. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta. Si siempre me gusta ir a las ferias del libro, para mí son como una casa extendida a lo largo del país, también de América Latina. Fueron la manera de tomar espacios que no había ninguna mujer, pero que no eran femeninos, feminizados ni de otras identidades. Fue tomar la palabra en un movimiento mundial que se llama la liberación de la palabra, y que obviamente la pandemia lo hizo retrasar. Es la primera vez que vengo a una feria del libro post-pandemia, no ha terminado, pero también nos damos cuenta de las diferencias que hay en qué actividades son las que vuelven a abrir, en quiénes son los más, los más beneficiados por esa apertura gradual y quiénes somos las más perjudicadas por la pandemia. Y es la primera vez que voy a hablar de este libro, así que tengo una emoción tremenda y estoy muy, pero muy agradecida a la Feria del Libro de Cañada de Gómez por invitarme. O sea, si siempre me gusta, esta vez la verdad que para mí es mucho más especial. Estoy muy contenta y muy emocionada. Este libro, que se llama Sextéame, Amor y Sexo en la Era de las Mujeres Deseantes, en general siempre se presenta, en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, que se suspendió en marzo del año pasado, y después se presentan algunas grandes ferias del país, ¿no? Córdoba, Rosario, etcétera. Bueno, esta vez no hubo ninguna presentación, ni grande ni chiquita, y son libros que salieron a pelear la calle y las librerías cuando estábamos encerradas en un momento de mayor aislamiento, pero que quedan reducidos. Si hay algo que me parece que volvimos a comprobar, las mujeres y las disidencias sexuales, es que juntas, en la calle, en los territorios, amuchadas, aunque mantengamos la distancia claramente por cuidados, somos más fuertes. Distanciadas, aisladas, ¿no? La voz de las mujeres, los cuerpos de las mujeres, de las disidencias sexuales, vuelve a apagarse y vuelve a tomar preponderancia la voz masculina. De eso no tengo ninguna duda. En Sextéame hay muchas partes en donde llego a hablar de la pandemia y de muchas de las cosas que pasaron y que nos pasaron, ¿no? Una de ellas fue el corralito sexual. En un punto terminó, en un punto no terminó, porque estamos como en esta pandemia, que no sabemos si salimos, si terminó, si viene la Delta, si para qué terminó y para qué no. Estamos todas medio mareadas. Y frente a eso también estamos mareadas con lo que pasó con esta situación de quedar en nuestras casas también para la actividad sexual. Pero con la pandemia pasaron muchísimas cosas. Y una de las cosas que pasaron es que se revalorizaron las tareas de cuidado, se revalorizaron pero también estallaron. No sé cómo lo llevaron ustedes, cómo lo llevaron acá, las diferencias también entre los territorios. Y es cierto también que si en un momento creímos que íbamos a salir mejores, bueno, en muchos casos nos hemos desilusionado, ¿no? Como, bueno, ahora nos reímos, no era para tanto, la verdad que, viste, cuando decís, bueno, voy a aprender de esto y mucho no aprendimos o vemos, ¿no? Escenas en la televisión, en la política, etcétera, que nos desilusionan y en donde claramente decimos, bueno, no sé si vamos a salir mejores. Ahora, la pregunta sigue siendo si no tendríamos que salir mejores para no volver a entrar a una situación similar. Yo creo que es cierto que el diagnóstico no es que necesariamente hoy lo que esté pasando sea mejor a lo que pasaba. Pero yo sí creo que la pandemia, porque no nace azarosamente, sino que nace por un colapso del mundo y del ambiente, sí nos tendría que llevar a un punto de reflexión y de retorno a cierta amorosidad y a la revalorización de los cuidados. La gran tensión, yo creo, y acá hay una de las chicas que me escribió que está en el profesorado de historia, acá, que recién ahí, que te ponía, una frase en la firma del libro
que yo creo que es la gran tensión que estamos viviendo en este momento, que es la tensión entre todo lo que logramos, que en términos históricos, si alguien estudia historia, y me encantó el área de mujer y género de Cañada y cómo tienen, bueno, el violenzómetro, etcétera. Y si haríamos una línea del tiempo que la quisiéramos poner, si nos imagináramos que queremos enseñar historia, tendríamos, bueno, a ver, 20 siglos, mujeres, siglo XXI, ¿no? O sea, todo lo que logramos en tan poco tiempo es impresionante. A mí me encanta revalorizar eso, ¿no? Pensemos que ahí están las alertas sobre la violencia de género. Bueno, la ley 26485 es del 2009, ¿no? O sea, no tiene más prácticamente de una década entender que a una mujer no se le puede pegar, por decir una de las cosas más claras, ¿no? La ley contra la trata, la ley de educación sexual integral, la ley de salud sexual y procreación responsable del 2002, por supuesto el 30 de diciembre del 2020 la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de los 1000 días, la ley de fertilización igualitaria, o sea, vamos a esconder los vicios para que... tantas cosas que tienen que ver justamente con poder ser madres, con poder no serlo, el cupo laboral trans que se acaba de aprobar este año, el DNI no binario, ¿no? La posibilidad de desear, de ser quienes queremos ser, de que no nos impongan nada, de querer ser madres si queremos, bueno, una medida que a mí me parece histórica en este tiempo, que es más allá de, digamos, de las consideraciones técnicas, pero el derecho a que la maternidad sea tomada como un año de aportes jubilatorios, o sea, la primera vez que de manera real el Estado considera que criar y que la maternidad es un trabajo similar a si hubieras estado trabajando en una oficina o en una fábrica durante un año, que es un hecho histórico de la medida que toma el ANSES este año y la posibilidad de que puedes interrumpir un embarazo si es que eso es lo que vos elegís, ¿no? Que claramente no es hace lo que yo te digo, sino que cada cual haga lo que quiere y lo que quiere ser. En términos históricos, es claramente una revolución y la tensión que creo que hay ahora es la tensión entre pasado y futuro, ¿no? Entre, más allá de la política en el sentido partidario, porque además me gusta hablar siempre de una pluralidad muy clara, pero sí en términos políticos reales, no partidarios ni electorales, una tensión entre sectores conservadores que lo que dicen es, bueno, en el pasado éramos mucho mejores, volvamos a que los hombres manden, las mujeres estén atrás y que dejen de quejarse, que deroguen la ley de violencia de género, ¿no? Como bueno, el movimiento del partido Vox en España, movimientos reaccionarios conservadores en la Argentina, y una tensión con los feminismos que venimos a decir, si nosotros ahora estamos mejor que antes, y esto no quiere decir que estemos bien porque sabemos todo lo que falta y además sabemos cómo nos impacta la crisis económica y laboral, o sea, nadie está tirando globos al cielo, pero sí entendiéndonos en términos históricos es la única manera de entender realmente todo lo que hemos avanzado. No queremos retroceder, porque además le deseamos a las niñas, que es algo tan emocionante, que sean más felices que nosotras, que no les pasen las mismas cosas que nos pasaron, y que tengan muchas más oportunidades, incluso para algo que me parece hermoso, por eso era el mensaje que dejé en el área de mujer y género, incluso para soñar por arriba de lo que pudieron soñar. Porque sabe, una idea es que cumplamos nuestros sueños, y una idea todavía superadora es que nuestros sueños puedan romper el techo no de cristal, sino de nuestros propios sueños. En ese sentido, lo que me parece que la pandemia sí nos puede dejar es revalorizar el cuidado, revalorizar el amor y revalorizar el amparo. En general, esos valores siempre son atribuidos a los sectores conservadores, que cuando pensamos en amor, pensamos en un matrimonio heterosexual, cuando pensamos en cuidados es que las mujeres vuelvan a ser las madres que se ocupen de las tareas, cuando pensamos en familia, pensamos en una familia conservadora. Y lo que yo creo es que con la pandemia todas, todos y todas nos dimos cuenta que sin un plato de sopa, sin ayudar al que está al lado, sin alguien que nos cuide si nos enfermamos, aunque sea atrás de la puerta,
que sin que un vecino sea solidario no sobrevivimos. Yo no creo que se pueda salir de la pandemia realmente si no decidimos que lo que los feminismos venimos a hacer es revalorizar esas tareas de cuidado y hacerlas más justas, más igualitarias. Hay algunas medidas concretas como la que toma el ANSES que vienen a revalorizar eso y por supuesto yo siempre soy pragmática, así que creo en las medidas políticas. Pero al margen de creer en esas medidas políticas, creo que las que tenemos que revalorizar los cuidados también somos nosotras. Revalorizar los cuidados no quiere decir agachar la cabeza y seguir siendo las únicas que sostienen el cuidado, sino subir la cabeza y darle un valor a lo que hacemos. Les voy a leer un pedacito de este capítulo de Sexteame, que es donde hay una necesidad, hay un deseo. En la pandemia quedó expuesta la debilidad del cuerpo para contagiarse, la indefensión frente al contagio del sistema sanitario, la nostalgia del acercamiento afectivo, la desesperación por lo que no se puede prescindir, la urgencia de abastecerse con lo que se necesita para sobrevivir. Nos quedamos desnudos en nuestra propia soberbia que encubre los discursos amorosos superados de la prescindibilidad de recibir y recurre a consejos cínicos frente a la posibilidad de dar como en una colecta en la que no se confía. Sin más espejos imaginarios, en el escenario post-encierro, no somos solo lo que queremos, sino también lo que necesitamos. No es hora de mendigar, pero tampoco de esconder las manos con las monedas que esperamos. La propuesta de un amor para las más fuertes y para quienes pueden poner a prueba a las que no lo necesitan es de una afectividad elitista, aunque no sea solo por contar efectivo, sino por la capacidad de independencia afectiva. Los ricos que pagan amantes, los bien queridos con suerte, los jóvenes que recambian de beso como de lápices para las cuentas, las tortas más acorazadas, los pocos que hallan el tesoro, les no binarias más libertines, les más desalmades, les menos sufrientes, los más curtidos, las que se salvan. Y aunque los dolores, necesidades, posibilidades y deseos no son universales, ante un fenómeno masivo de desamor y huida sexual, salvo los modelos de parejas clásicas, las familias diversas y o cooperativas, los sueltos con orgullos y pocas excepciones existentes, pero que no niegan una sociedad quebrada en sus vínculos eróticos y afectivos, el post-corona abre la posibilidad de coronar un mundo con más Estado y política pública y menos mercado y concentración de la rapiña, con más vuelo y menos buitres, con más redes que individualismos y menos encierros, aunque el fin haya justificado la causa. Una sociedad que se esconde de sí misma, aunque lo haga por necesidad, no deja de mostrar su propio fracaso. El filósofo Michel Foucault se revolvería en su tumba si viera el panóptico, la torre de control en medio de la cárcel de Olmos en las afueras de La Plata, que puede desde un falo gigante controlar a cada uno de los presos sin que nadie se escape de la vista. Instalado frente a todo un mundo encerrado en sus propias celdas con televisión y celular y en donde el hogar es ya una institución total. No se necesitan cárceles, ni manicomios, ni geriátricos, porque cada hogar es un posible hospedaje para que el poder pueda vigilar y controlar. Y aunque ya salgamos, nadie sale sin dejar sentado que la soledad obligada es una posibilidad, tan palpable como la muerte, el hambre o la enfermedad. Nadie sale ileso de su primer velorio, y este ha sido un velorio mundial a la libertad. Nadie sale indemne de la pérdida de la movilidad como ejercicio repetido. No se necesita a nadie cuando el amor es un complemento, pero esa idea es ficticia. Es sumar una cerradura a una fortaleza. El amor es la harina para el pan, no es un ingrediente extra. La cobertura de chocolate del que se puede prescindir, porque lo que se puede tirar por la borda en un naufragio no te salva. Y si bien el amor romántico clásico decía que el amor salvaba para en realidad hundir a las mujeres en sus garras, creer que la condición para ser amada es no necesitar es darle universidad gratuita a quien en verdad puede ir a una privada y convertir la no necesidad en una virtud, cuando la falencia del ser humano es la necesidad tan sustancial para la vitalidad como la conciencia de no inmortalidad. El año que no empezamos sino desnudas con nuestra propia existencia deshabitada de salidas y entretenimientos, en el confinamiento de una pandemia que nos trajo la muerte a la salida y el miedo a no respirar por apenas tocarnos. No se preocupen que si
nos tapan, vamos a hablar más fuerte. También nos permite entender que no solo deseamos tocarnos, lo necesitamos. Un aprendizaje imprescindible es dejar de demonizar la necesidad. La meritocracia económica está errada porque no son ricos quienes se lo merecen, sino quienes nacieron con la cuenta bancaria a su favor. La meritocracia sensual también es un prejuicio. No son queridas ni cogidas quienes son suficientemente atractivas, sino quienes menos muestran su necesidad. ¿Se puede pedir justicia social en la sexualidad? ¿Y por qué no? ¿Quién nos dijo que no podemos siquiera pedir un orden sexual más justo? Bueno. Esta es una parte de Sextéame, porque gran parte de este texto lo escribí, después viene un título que se llama Amor Planeras, defendiendo la necesidad. Nadie que está encerrado o que está enferma o que tiene miedo no tiene necesidad. Y una de las ideas, digamos, que combato en la época es que en el amor no tenés que necesitar para mostrarte más fuerte. En general, todas esas ideas lo que hacen es que ganen quienes tienen más poder en determinada pulseada o las que son más fuertes. Y las que son más fuertes en general están atravesadas por cuestiones de clase, pero además también de lazos familiares suficientemente fuertes del que muy pocas estamos bien provistas. Y la fragilidad no solo es mal vista, sino que parece que hay que esconderla. Yo creo que un mundo que se demostró y se desnudó tan frágil, lo que nos debería permitir, aunque no sea esto lo que suceda, pero pensándolo es lo que podemos intentar generar, hablar o hacer circular a través de la palabra, es un mundo donde la fragilidad no quede escondida y la fragilidad social tampoco, porque por eso hay estados presentes en ferias del libro, en áreas de mujer y género, porque sabemos que sin darnos la mano no llegamos a que todas tengamos las mismas condiciones de existencia, ni las mujeres sobre los varones, ni las diversidades sexuales sobre las heterosexuales, ni las más pobres sobre las más ricas, ni las morochas sobre las blancas, ¿no? Sabemos que tenemos que ir tendiendo manos para tener igualdad de oportunidades. Y el amor no está afuera. El amor, y no solo un amor, sino diferentes formas de amorosidad, de amistad, de relaciones sexuales y afectivas, no están afuera de esto. ¿Por qué tendríamos que creer que el Estado tiene que ayudar a las más débiles y creeríamos en un amor en el que solo vamos a poder ganar si somos las más fuertes? Hay un lugar de fragilidad que necesita ser asumido en todas las relaciones, no solo en las de pareja, porque también el cuestionamiento al amor es entender las relaciones de amistad, ¿no? Hay muchos debates que surgen a partir de la pandemia, ¿no? ¿A quién podíamos ver? Solo a 10 personas. Por ejemplo, en Mendoza en algún momento se dijo, bueno, solo se pueden ver a los familiares con lazo sanguíneo. Y si tu amiga o tu compañera de la facultad es la que te ayuda cuando te operaron, ¿por qué vuelve a ser reivindicada el lazo de sangre y no otros lazos? Y si la amistad no es solo ir a tomar una cerveza o juntarte, sino que hacemos amistades que tengan alguno de los códigos que tuvo la familiaridad, ¿no? Digamos, más lazos de cuidado, de cotidianidad, estar más cerca del umbral de lo cotidiano o de la necesidad cuando lo tenés. ¿Por qué dejarle solo eso a la familia? ¿Por qué dejarle solo eso a la pareja, ¿no? Y mucho más en momentos en donde hay parejas que están en crisis. Primero, porque la pareja como institución está en crisis y entonces hay mujeres que están en relaciones de pareja que a veces son violentas y ayudamos a que salgan, que a veces no son violentas, pero de todas maneras son desiguales y no necesariamente la salida es salirse de esas parejas, pero sabemos que muchas se sienten asfixiadas porque son las que desde la mañana piensan qué tienen que comer los chicos y las chicas si van al colegio hasta que son las últimas que se acuestan porque se quedan lavando los platos mientras los otros ya están mirando el teléfono, ¿no? El teléfono, Netflix, la tele, La Voz, a Lali, lo que quieran, ¿no? Qué vestido que tenía ayer Lali. Y esa posibilidad de pensarnos es una posibilidad que también las mujeres solo hacemos en voz alta, porque en general en nuestras casas somos las que hinchamos, las que siempre con la misma, ¿no? Las que, uy, dale con la
¿no? Dale con la lata, dale con la queja, ¿no? Entonces somos las quejosas, nos vamos ensombreciendo en nuestro propio encierro. En la voz colectiva las mujeres crecemos y damos disputas que no podríamos no darlas. Es imposible pensar que una institución como el amor no podría salir indemne del cuestionamiento que traen los feminismos cuando, por supuesto, hace tan pocos años nos decían que un femicidio era un crimen pasional, ¿no? Yo soy de la generación que pelea los gritos en las redacciones para cambiar crimen pasional por femicidio. Entonces sé lo que nos costó, me duele todavía lo que nos costó, tengo los gritos en la garganta de lo que peleamos y tengo los dedos en los que escribimos, no solamente que se decía femicidio, porque a veces, de hecho en una palabra que por suerte quedó tan instaurada, y un poco pasa volviendo acá a la profe de historia, que los cambios son tan vertiginosos en términos históricos reales, o sea, de lo que significaría una línea de tiempo, que nos cuesta valorizarlo. No, hoy la verdad es que si viéramos que un asesinato de una mujer por ser mujer se le dice crimen pasional, ya sabemos que no pasaría, pero nos cuesta terminar de valorizar cómo generamos estos cambios tan rápidamente. Pero ¿qué quería decir crimen pasional? No solamente lo bueno es que avanzamos hacia la palabra femicidio, donde se entiende que la muerte de una mujer por ser mujer no es igual o equivalente a la de un varón porque no se realiza bajo las mismas condiciones ni está expuesta a la misma situación. El crimen pasional era que te querían tanto que lo mejor que te podía pasar casi era que te mataran y que la pasión podía llevar a un crimen. Por supuesto, significaba además que frente al femicidio o a la tentativa de femicidio no se podía hacer nada. Entonces, desde las políticas públicas hay una diferencia enorme. Hay una anécdota, cuando yo trabajaba en el diario Crítica, trabajé con un presto de policiales que admiro mucho y quiero mucho, que se llama Rodolfo Palacios, a lo mejor vieron alguna de las series inspiradas en sus textos. Bueno, él fue a cubrir un femicidio al edificio naval. Cuando llega, la policía, es un edificio en donde viven militares de la Marina. Entonces podía haber, digamos, intrigas militares, políticas, etcétera. Y le dicen: no pasó nada, no es político, no es militar, es un pasional, no pasó nada, ¿no? La frase me quedó siempre marcada porque es el mejor ejemplo de la diferencia entre lo que pasaba y lo que pasa. Que no pasaba nada, no era solamente que el crimen de una mujer, si la mataba el marido, era legitimado más allá de lo que pasara penalmente. El relato de que no pasaba nada era que eso no tenía el suficiente valor para ser relatado periodísticamente, que tenía que pasar inadvertido, pero además, fundamentalmente, no pasa nada, es que eso también no era evitable, ¿no? O sea, la idea es, no pasa nada, pero no se pudo hacer nada para evitarlo. Recién cuando veía que me gustó mucho, y se los reitero, a ver si lo estoy diciendo bien, si no, corregime que te estoy mirando. ¿Él es el violenzómetro? ¿Cómo? Violentómetro, ahí está, porque vi las advertencias y hasta dónde llegaba con el violentómetro entonces. Bueno, el violentómetro es una marca de política pública que se puede hacer porque le decimos femicidio y no crimen pasional. Porque vos no ponés, salvo que sea un termómetro hot, pasionómetro, ¿no? No decís, ay, bueno, caliente, muy caliente. O sea, eso es una temperatura cuando hay una relación sexual y eso está buenísimo. Pero no advertís que la pasión sea mala, ¿no? Y justamente tiene que ver con esta contracara. Si vos advertís que un femicidio está mal, podés advertir las señales de advertencia que vienen antes del femicidio. ¿Y para qué lo haces? Para no llegar a la última punta, que es el femicidio, para evitar que eso suceda. Por supuesto, lamentablemente, no podemos evitar todos los femicidios. Por supuesto, también hay burocracias del Estado que enredan a veces y no ayudan lo suficiente. Por supuesto, hay una deuda del Poder Judicial. Por supuesto, falta mucho. Y por supuesto, además, después del avance de las mujeres, incluso del Estado, con todas estas políticas, hay una reacción de los varones que a veces reaccionan más violentamente de lo que reaccionaban antes, por lo cual
lamentablemente todavía no podemos evitar todos los femicidios, muchos de ellos en algunos casos evitables, como lo que pasó con un caso emblemático de este año, que es el de Úrsula. Aun cuando no los podamos evitar, hay una medida difícil de tener, pero que es muy importante para mí, que no sabemos todos los que sí evitamos, todas las violencias que sí evitamos y todos los abusos que sí evitamos. E incluso, en el mismo sentido de esta señal, todas las violencias que llegaron a un lugar, pero que no siguieron avanzando. Y otra cosa muy importante es que no se sostuvieron en el tiempo. Yo soy de una generación que toda la vida escuchó relatos de abusos sexuales que te contaban, sucedieron durante 10, durante 15 años, toda mi infancia, toda mi adolescencia. Los relatos eran de abusos sostenidos por mucho tiempo. Después de imponer y de pelear tanto la educación sexual en las escuelas a las que le pusimos cuerpo, sabemos que escuchamos relatos y acompañamos de abuso sexual, aun cuando hoy mismo Yamila Corina, Andrea Vázquez, entre hoy y ayer me cuentan fallos denigrantes de la justicia que evidentemente están reaccionando de manera conservadora a este avance contra el abuso sexual y generan fallos de gran impunidad. Pero aún así, con todos los obstáculos que tenemos, hoy sabemos que sería muy difícil sostener un abuso contra una niña durante 10 o 15 años. Y eso hace 10 o 15 años sí pasaba. Entonces, a veces es muy difícil también valorizar todo lo que hemos evitado, porque no es que haya dejado de suceder completamente, pero sabemos que sucede menos y que si sucede, en muchos casos lo podemos frenar en algún momento del crecimiento de esa violencia, y que sucede, no se repite, o al menos no se repite en el tiempo, con la impunidad que daba la manera en la que se repetía. Entonces, pensar eso desde las políticas públicas es fundamental. Y pensar eso desde el amor es fundamental. Porque al quitarle el lugar de crimen pasional, le quitamos la impunidad, le quitamos la naturalización y le quitamos la idea de que era inevitable. Cuando vos sentís pasión por algo, no sé de qué club son, me pueden decir, de fútbol, ninguno. ¿Ninguna futbolera? Ah, bueno, no fue el caso. Bueno, hay cosas que... Central. Tampoco para tanto, no fue un buen ejemplo. Bueno, sí, tenemos pasión por Central, por Messi, por Lali. Ahí vi un poquito más de auge, ¿no? Bueno, o de lo que quieran que las apasione. Por el dulce de leche, puedo decirlo yo, no sé, vino, birra, algo que la... Ay, sí, ahí va queriendo. A ver, tengo que encontrar, viste, estoy ahí como tanteando a ver qué les gusta. Bueno, algo que las apasione. La pasión tiene la sensación de ser inevitable, de algo que te encienda y que va, ¿no? Bueno, por supuesto que siempre hay graduaciones y uno puede manejarlo, me van a decir que llevo al alcoholismo la situación, pero digo, la pasión justamente tiene la característica de la fogosidad que te enciende. Bueno, al creer que el crimen era pasional, la idea es que la pasión no se podía frenar, por supuesto, entonces, por lo tanto, si alguien sentía pasión, también si quería violar, violaba, porque no era maniobrable. También entendiendo la pasión como la violación, como dos sinónimos, y por lo tanto no podía haber medidas que eviten esos crímenes, cuando hoy nos damos cuenta que sí hay un montón de medidas, de símbolos, de características, de signos, de educación, de maneras de prevenir en donde las podemos evitar. Y la contracara de eso no es solamente qué hacemos con la violencia. A veces pensamos que, incluso nos pasa con los libros, hay un libro o hay una nota o hay una charla que es para hablar de violencia y hay otra que es para hablar de amor y sexo. Todo estaba enlazado como en un mapamundi que va girando, y lo que estaba arriba va abajo y lo que estaba abajo va arriba. Y eso es a mí lo que me interesa, porque después de que las mujeres vinimos a cuestionar que si me matabas no era que me querías, si me celabas no era que me valorabas, si me medías a ver si yo me podía poner la pollerita no era que me deseabas,
El discurso que vino posteriormente al no es no, no es solamente cuestionar las denuncias de las mujeres sobre los abusos sexuales, no es solamente cuestionar la lucha contra la violencia de género, sino venir y decirnos, ah, ustedes cuestionan el amor, entonces ¿saben qué? Se van a quedar sin el amor. Hubo un movimiento muy rápido, porque las reacciones conservadoras son rápidas, eso no se lo vamos a negar. ¿Qué fue? Si no les gusta así, se quedan sin el pan y sin la torta. Por suerte, siempre las tortas mejores, un paso adelante, diciendo yo de esta heterosexualidad me abro. Pero al margen de eso, el discurso social, más allá incluso de las propias elecciones y atajos personales, es una clara venganza hacia ese cuestionamiento. Es como decirte, si vos no aceptás el amor tal y como te lo impusieron, y que las relaciones heterosexuales sean de dominación, de mayor tiempo dado por las mujeres, en las tareas de cuidado a cargo de tus espaldas, de que el sexo sea lo que quiere el varón y vos digas sí o no. Bueno, si no te gusta así, sabés que jodete y quédate sola. Ese discurso vino muy rápido, lo empezamos a palpar, hablamos de Lali recién, pero por ejemplo hay una canción de Ricardo Montaner en la que cuento acá en Sextéame, en la que dice, si vos no me querés así, te vas a quedar sola, ni un perro te va a ir a ladrar a la puerta, sin perro ni que te ladre, ¿no? Que es una frase latinoamericana muy común. Y vi muchos debates en televisión, me pasó por ejemplo que me invitaron, no a la mesa de Mirta, nunca llegué, pero a la mesa de la hija de Marcela Tiner con un programa de televisión y estaba, un médico que el año pasado terminó procesado en el medio de la pandemia de coronavirus por medicamentos truchos, etcétera, que es Mühlberger. Me preguntan sobre un abuso sexual, estaba respondiendo y la respuesta fue, ustedes se van a quedar como ninfas solas en el paraíso. A veces, ¿no? Para mí la capacidad de ser escritora, pero de ser periodista es escuchar rápidamente. Ya no importaba si el abuso era cierto o no. Ni siquiera las descalificaciones a las denuncias de abusos a las que había estado acostumbrada a responder. Bueno, sí, el abuso es cierto, pero ¿sabes qué? Vos te vas a quedar sola, ¿no? Esa amenaza que, rápidamente los sectores conservadores sacan frente al avance de los feminismos, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Pero yo soy muy, muy, muy valoradora de lo que pasó en la Argentina y en América Latina. ¿Por qué? Porque básicamente Estados Unidos y Europa se quieren apropiar de hacer el puntapié de un movimiento mundial que se conoce con el nombre del Me Too, y ahí sigo con la historia, en la línea 2017 Me Too, 2015 ni una menos, o sea, primero Argentina, que ahí no quiero ser nacionalista, pero sí absolutamente latinoamericana. Primero un movimiento latinoamericano. Si miramos Netflix el año pasado, que es lo que muchas de nosotras hicimos, vamos a ver que las únicas series sobre acoso o sobre denuncia desde Netflix y otras plataformas, pero desde las series como El Escándalo, The Morning Show, Inconcebible, son todos relatos norteamericanos. Entonces, si viene un extraterrestre en esa idea que ahí dice, a ver qué pasó acá, por qué las mujeres empezaron a quejar de abusos sexuales, van a creer que empezó todo en el 2017 en Estados Unidos y en Hollywood. Esa medallita no se la regalo, porque tiene que ver con que en Latinoamérica hay movimientos del sur, hay movimientos más politizados, y vuelvo a aclarar, no en un sentido partidario, sino de lo que significa transformar las acciones en políticas públicas, un movimiento colectivo, un movimiento que cuestiona las desigualdades de género, pero también las desigualdades estructurales, económicas, sociales, que pensamos juntas, que no solamente disputa uno a uno, sino que disputamos juntas en la calle en el mejor de los casos. Y es importante entender que ese movimiento al que se llama la liberación de la palabra, y cuánto tiene que ver con los libros, porque la liberación de la palabra es que empezás a contar,
a mí mi abuelo me tocaba, a mí un amigo de mi papá me insinuó, a mí el profesor me miraba el escote. O sea, las mujeres sacamos lo que teníamos guardado y lo empezamos a escupir, a cantar, a compartir. Y eso es la liberación de la palabra, que no es solo de los libros, sino que juntas construimos formas narrativas de denunciar distintas gradualidades de abusos, de acosos, de situaciones incómodas, de desigualdades, apropiándonos de la palabra. Por eso también hay una enorme diferencia entre los libros que vienen a encerrar el conocimiento de la palabra y hacer que sea la palabra el monopolio de un autor, de un escritor, de alguien que escribe, a los libros feministas, que lo que venimos a hacer es liberar la palabra para compartirla, para que sea colectiva, para que se siga leyendo, para que siga pasando. Dentro de ese movimiento también, en estas palabras que me decía Mühlberger, me interesa mucho, después seguí leyendo, la idea de las ninfas eran las mujeres sensuales, sexualizadas y sexys, por decirlo con palabras modernas, que erotizaban e inspiraban a los pensadores y a los artistas, pero que eran musas y no protagonistas. La gran diferencia también de este tiempo es que si somos deseadas o podemos inspirar a alguien, por supuesto que bienvenido, no hay por qué relegar ningún lugar ni demonizar ningún lugar, pero que básicamente somos protagonistas de nuestra historia, que podemos escribir, que podemos crear, que podemos generar políticas, que podemos interpelar al poder y ejercer el poder, que no somos las que inspiramos, las etéreas que inspiramos. Entonces, cuando te dicen vas a volver a quedarte sola como las ninfas en el paraíso, es que vas a volver a ser la mujer sexy que inspira a los que realmente construyen poder, creación, arte, literatura. Y por otro lado, que te vas a quedar sola. Lo que pasa, digamos, en esta venganza post-Me Too, post-Ni Una Menos, post-liberación de la palabra, es que a muchas de las mujeres y disidencias sexuales no nos gusta el plan de quedarnos solas. Y primero hubo como una vergüenza, bueno, mira, está buenísimo, pero yo no me gusta quedarme sola. Y a mí lo que me gusta es no ser hipócrita, no ser careta. Entonces, decir de frente lo que nos pasa. No nos tiene por qué gustar quedarnos solas. Primero que hay que construir muchas formas diferentes de amor y de amorosidad y escapar de las que nos castigan. No tengo ninguna duda que el castigo moderno a las mujeres es a través de la crítica al cuerpo y al amor. Y si hay algo que además reforzó la pandemia, es que no solo nos pueden no gustar. Otra cosa es que muchas mujeres viven solas y que también les puede gustar, y eso está perfecto, por supuesto. Lo que sí digo es la soledad como castigo. La soledad como, si vos denunciaste un abuso, si vos decís que no te gusta que te toquen el culo en la escuela, mejor que te calles, porque ¿sabés qué? Si a los varones le estás diciendo todo el tiempo que no, sabés lo que pasa, ¿no? Ya ninguno va a querer estar con vos. Ese es un castigo personal y es un castigo colectivo. Jodieron tanto que ahora ya nadie quiere estar con ustedes. Ese es un discurso de disciplinamiento colectivo, más allá de quién quiero o de quién no quiera, porque justamente una cosa es la elección, no quiero tener pareja, quiero tener parejas abiertas, quiero salirme de la monogamia, quiero no salirme, esas son elecciones. El discurso es un discurso del castigo, de si vos cuestionás que regalarte flores en un sentido X es someterte, no te quedas con flores. Entonces no podés pensar resignificar las flores. Lo que tenés que hacer es aceptar la sumisión o quedarte afuera del amor o de las flores, ¿no? Porque hay un montón de símbolos como los bombones, las flores, bueno, el amor, que tienen un uso común en donde, por un lado, se dice que son cursi o que responden a un modelo que se llama amor romántico. Yo, para no llamarlo amor romántico, porque hay muchas cosas que entendemos por romanticismo que a muchas de nosotras nos gustan, las flores, los bombones, las palabras mimosas, etcétera, que le llamo amor romántico violento, ¿no? O sea, en realidad es un amor violento la idea de que quede sometida. Pero frente a eso hay una disputa por el amor. Y esa disputa, de hecho, algo que también sí vemos,
es que muchos varones que vienen, por ejemplo, a la Feria del Libro y que saben que hoy realizar determinados actos violentos tiene un castigo, a veces legal y muchas veces cultural. Hoy un profesor de una escuela, un docente universitario, un escritor, un abogado, un jefe, no se animaría a hacer lo mismo que antes sin prever que eso le traería una sanción, ¿no? A veces una sanción legal y a veces una sanción social, cultural, ¿no? Bueno, no todos, pero en muchos casos ¿vieron cuando hay un delito que tiene un determinado modus operandi? Ese delito pasa a cometerse de otra manera, como que se cambia la metodología. No necesariamente todos, pero en muchos casos, rápidamente, al quedar sancionado las violencias más explícitas, especialmente la violencia física, que es la más clara y la más fácil de reconocer, yo creo que parte del nunca es lo mismo para mí, y en esto sí hago una diferencia muy clara, que no pongo todo en la misma bolsa, también por eso me gustó esa acción, porque no todas las acciones machistas son iguales y por lo tanto no todas requieren de la misma contundencia en las acciones o de las mismas medidas de prevención o de castigo, ¿no? No creo en poner todo en la misma bolsa, pero aún así sí hay una raíz de esa violencia, que es la pulsión de dominación básicamente de los varones hacia las mujeres y las personas trans, LGTBQ y no binarias. Esa pulsión de dominación, por supuesto que no es similar si se produce una violación, un femicidio, una amenaza de muerte, a que te claven el visto, te gosten, te fantasmen, desaparezcan, ¿no? No pongo como equivalente desaparecer a pegar, pero sí pongo la raíz de esa acción en una raíz que es: yo voy a ser el dueño del sexo, yo decido sobre el deseo. Entonces, si yo quiero tocarte la cola en la calle, te la toco. Si ahora no puedo porque el acoso está castigado o mal visto, lo que voy a hacer es que si vos me escribís por chat y veo que vos querés tener sexo, yo te voy a decir que no quiero. Esa acción de dar vuelta, podríamos decir, la tortilla, se generó muy rápidamente en términos, de nuevo, históricos, pero en términos reales. Y claramente para mí lo que pasa es que, por supuesto que nunca generalizo y digo todos, pero hay un fenómeno social muy contundente, muy claro, que podemos percibir, que podemos charlar en voz baja entre amigas o que lo podemos escuchar como un fenómeno social, que es que básicamente el machismo o muchos varones no han soportado el avance de las mujeres deseantes. Y ahí hay un clara alerta, porque ser además una mujer deseante, una disidencia deseante, no es solamente lo que le pasa a una chica con un chico X, sino es ser alguien que quiere escribir un libro, es ser alguien que quiere hacer una película, es ser alguien que quiere ser conductora del ferrocarril, es ser alguien que quiere ser intendente, es ser alguien que quiere, que desea. El deseo, por supuesto, no es solo sexual, pero también va a lo sexual. La idea de que quienes desean como sujetos deseantes y no aceptan sumisamente ser objeto de deseo de lo que quieren los demás, y muy especialmente los varones machistas, es una idea tan interpeladora que hoy genera una enorme reacción y que genera un castigo amoroso. Si ese castigo no se puede expresar a través de la violencia de género directa, que no se ha terminado, pero que hoy tiene una clara sanción, hoy tiene una alerta, hoy está claro, tenemos los carteles, te diste cuenta, esto no está bien. Es mucho más difícil poner carteles que digan no ghostees, nuestro, porque es más complejo, porque son mecanismos más sutiles, porque ni siquiera es que estaría bien protocolizarlos exactamente de esa manera, pero que nos dejaron, ¿no? Como sin poder expresarlo en palabras. Por eso es que lo escribimos, porque si vos sos un varón y alguien no te gustó y no querés seguir la relación, tenés todo el derecho del mundo. Ahora, si hay un fenómeno social
en donde frente a mujeres que dicen, sí, yo quiero tener sexo, ¿querés? ¿Cuándo nos vemos? Los varones dejan de contestar, porque la sensación es que hoy el nuevo poder masculino no es tener sexo, sino humillar a la mujer que quiere tenerlo. Claramente tenemos que vislumbrar que estamos frente a un fenómeno de camuflaje de esa dominación que era la raíz de la violencia de género. No lo podemos ni nombrar ni equiparar a la violencia de género, pero sí lo podemos advertir como una reacción frente al avance de las mujeres y del deseo de esas disidencias, ¿no? Y eso me parece que es esencial, no solamente para ver cómo pensamos nuestras relaciones individuales, sino también para pensarlo políticamente, porque si hay algo que las mujeres no podemos hacer es dejar de desear. Y si hay algo que le haría bien además a muchos varones, es subirse. A mí, bueno, soy muy fanática de los trenes y ver cómo está puesta esta feria del libro me encanta. Pero es subirse al ferrocarril. Yo no tengo ninguna duda que en el siglo XXI la locomotora es conducida por mujeres, aun cuando, y es una gran deuda de la Argentina, el gremio de la fraternidad no deja que haya mujeres conductoras todavía en los trenes. Pero aún a pesar de esa deuda, el vagón del deseo político, cultural, y vuelvo a reiterar que para nada hablo en términos partidarios o electorales en medio de una campaña electoral bastante, por un lado, que en parte nos hace pensar, bueno, cuánto más avanzados están las discusiones políticos en sentidos reales de las mujeres de la campaña electoral, ¿no? De lo que se discute, de cómo se discute, de lo que se dice y de todo lo demás. Si los varones asumieran ese deseo, que no es solo un deseo sexual, es un deseo cultural, es un deseo político, es un deseo de leer, ¿no? Si nosotras vemos en la Feria del Libro cuántas mujeres vienen a escuchar, a escribir y a contar, contemos, la participación es mucho más alta. Bueno, eso es calentura, es deseo, es curiosidad, es interés. A lo mejor fuiste a tu casa y el tipo dijo, ¿y qué hiciste ahí? Como, no, están desganados, desilusionados. Es una época que políticamente, y no hablo por eso, este gobierno, esta oposición, hablo en términos políticos mundiales, ¿no? De expectativas de un mundo mejor. Bueno, la gente está desanimada, pero las mujeres y las disidencias sexuales, al tener más derechos, si vos sos una persona trans, este año podés tener laburo porque se aprobó el cupo laboral trans. Estás mucho más arriba que un varón heterosexual que lo que siente es que cada vez va a ganar menos y que no se puede hacer nada y que no se puede cambiar nada. Entonces, si ese tipo se deja llevar por alguien que ahora puede elegir su identidad de género, pero además puede tener laburo sin tener que hacer cosas que no quiera, porque nadie viene a decir si está mal o está bien, por ejemplo, el trabajo sexual, pero que esa no es la única salida, sino que puede ser parte del 1% de la administración pública. Y esto pasó en el 2021 en medio de la debacle. A esa persona trans no la vas a convencer de que está todo mal y que luchando no se consigue nada, porque mirá lo que luchamos. Si vos decís que toda la vida llenaste casilleros que eran masculino y femenino, y ahora, con todo lo que falta y con todo lo que podés creer que podés ser superador a esa X, a vos te dijeron que nacías mujer o que nacías varón, y ahora podés poner que no sos ninguna de esas dos cosas, ¿quién te va a decir que hace 50 años las cosas eran mejores cuando vos ahora estás decidiendo tu identidad, tu manera de firmar, tu documento, y todavía te peleas porque esa manera te parece mal y querés una manera mejor? Porque eso es lo más interesante del movimiento feminista de la diversidad en la Argentina, que no nos conformamos. Esa es la curiosidad y la calentura y el deseo. Y eso es lo que intentan aplacar, desde lo político, diciendo eso no sirve. Por supuesto, con el discurso que escuchamos tanto en estos días, si vos conseguiste cosas en Argentina, pero ¿qué haces vos por Afganistán? No, porque mirá, escribí una nota sobre Afganistán. ¿A quién le importa? Porque lo que me importa es decirte que lo que vos hacés no sirve de nada. No, no es que no sirve de nada. Pero vos escribiste de Formosa, sí, mirá, escribí de Formosa, pero vos ¿dónde estás en otro lado? O sea, parece que las mujeres que nos cansamos de rendir cuentas, de ser exigidas, de tener que cumplir con las exigencias de ser buenas madres, buenas esposas, buenas trabajadoras, ahora tenemos que ser buenas feministas y cumplir con lo que los machistas nos piden como requisitos de la buena feminista. Bueno, no sé, yo ese boletín te lo debo, no tengo ganas de darte tantas explicaciones porque si nos hemos bancado tantas cosas es para dejar de dar explicaciones.
Por supuesto que a mí sí me parece que un poco, cuando estamos aisladas, solas, la pandemia, en vez de estar unidas y darnos cuenta, empieza un poco la rosca de siempre. Entonces nos entramos a pelear. Bueno, esta mira qué hizo. Bueno, la sororidad, pero... Entonces ahí sí me parece que en pandemia, en la soledad, en la croqueta que va y que viene, en esa competencia que en vez de tomar los modos clásicos tomó otros modos, las mujeres un poco como que nos empezamos a pelear entre nosotras, surgieron muchas internas, las diferencias bienvenidas, pero yo soy muy anti-internas feroces que nos separen. Y por otro lado, nos perdimos de ver algunas de las señales de estas nuevas formas de machismo. Y además que los varones se defienden muy rápidamente. Ah, bueno, pero entonces los varones ahora no pueden escribir más. Ah, pero bueno, entonces ahora no hay más libertad. Y mirá, estamos denunciando el abuso sexual. No es para tanto pedirles que no violen, ¿no? Pero enseguida empieza como una reacción muy fuerte ante un fenómeno masivo de denuncia del abuso sexual y en donde se interpela en términos, digamos, muy fuertes, del 2015 al 2020 en Argentina, o sea, en términos de 5 años, los varones quedan interpelados. Son 2 minutos en la historia de la humanidad y parece que rápidamente quieren pasar de página y decir, bueno, ya está, ya estuvo, listo, cállense, porque si no los varones vamos a perder la libertad, la creatividad y ustedes se van a quedar sin amor y sin deseo porque van a ser castigadas. Frente a eso, además, claramente muchas mujeres actúan con la sensación de que tienen la culpa y también surgen voces que les dicen, bueno, es tu responsabilidad. O si vos elegiste mal, bueno, ¿qué le vas a hacer? Es un tonto aislado, no es un fenómeno. Si la desocupación sub-29 en la Argentina ronda entre el 20 y el 25% y una piba no tiene laburo, no es su culpa. Hay un mercado que castiga especialmente a las jóvenes sub-29 y hay un Estado al que le tenemos que exigir, ojalá fuera el tema de esta campaña electoral, pero es de lo que menos se discute, cómo dar trabajo, muy especialmente a las pibas jóvenes, que para mí es la gran deuda económica de la Argentina con las mujeres y diversidades sexuales. Ahora, si vos sabés cuál es la cifra de desocupación, lo que tenemos que hacer y lo que en alguna medida hicimos es decirle no es tu culpa. Es el mercado que genera esto, es la desigualdad económica y laboral, es el Estado el que tiene que hacerlo. Si una piba sufre violencia directa, no está todo solucionado, pero aprendimos cómo decirle que salga de ese lugar. Y sabemos más o menos, con todas las deudas que hay, que da para muchísimas charlas pormenorizadas, sabemos más o menos qué es lo que debería hacer. Más o menos porque sabemos todo lo que falta. Soy cero, cero es que no complejizo esa situación, pero en términos narrativos de la palabra sabemos que si alguien te pega tenés que salir de esa situación y más o menos sabemos decirle a dónde tiene que ir, qué tiene que denunciar o qué puede hacer frente a esa situación. Si un tipo te dice que si vos avanzás, vos ya no sos deseable, te quedás parada culo para arriba, digamos, sin saber qué hacer y sin entender que no sos vos, es la nueva venganza contra las mujeres deseantes. Lo que intenté construir con Sexteame, Amor y Sexo en la época de las mujeres deseantes, es desentrañar esta nueva forma de venganza, digamos, el post-Me Too, el post-Ni Una Menos, y entender un poco qué pasaba con eso. Si están realmente mareados y desorientados, que es una posibilidad, decir, bueno, ok. Siempre decimos que las mujeres no tenemos por qué ser maestras, enseñar todo, pero bueno, yo a veces me tomo el trabajo, tengo la paciencia de decir, bueno, ok, ¿quieren algunas reglas? Por acá va cómo tiene que ser el consentimiento, lo que está bueno, lo que podés probar. La verdad es que estamos pidiendo que no haya abuso, que las relaciones sean consentidas. Si me preguntaban 10 años atrás, nunca hubiera imaginado un feminismo tan grande, pero la verdad es que nunca me hubiera imaginado tampoco que a los varones les iba a molestar tanto que las mujeres quieran tener sexo. O sea, en eso me desilusionaron, muchachos. Es así, ¿no? O sea, ¿por qué están tan nerviosos con eso? O sea, un movimiento que dice, no quiero que me violen,
Primero porque no quiero que me violen y no necesitamos muchas más explicaciones, no es tan complicado tampoco de entender, ¿no? No es para tanto entender que no queremos más abusos sexuales. Pero además, la contracara de decir no quiero que me violen, es decir, porque el sexo es mío y yo quiero decidir cuándo y con quién. El primer argumento contra las denuncias masivas, porque siempre hubo abuso, siempre hubo denuncias y siempre hubo mujeres que quisieron tener sexo. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que pasó estos últimos años? Que se democratizó el deseo y se colectivizaron las denuncias y la liberación de la palabra. Entonces se genera un movimiento popular y masivo de denuncias de abuso y de mujeres que desean, porque también es bastante sencillo de entender el mecanismo. Si el sexo es algo que no me gusta porque me hacen lo que no quiero cuando no quiero y el que no quiero, el sexo no me gusta. Si el sexo es lo que yo quiero, cuando quiero y con quién quiero, el sexo me gusta. La verdad que es bastante simple y por eso digo que es un mapamundi, que no es que podemos hablar de violencia sin hablar de deseo y de deseo sin hablar de violencia. En la medida en que se desactivó, no todas las situaciones de abuso, pero sí la naturalización del abuso, las mujeres que Pfizer, entre otras empresas, nos querían vender el Viagra porque el psicoanálisis, las farmacéuticas, creían que éramos todas unas frígidas e histéricas que no nos gustaba el sexo porque bla. La verdad es que no nos gustaba el sexo porque nos abusaban y porque no les importábamos, en distintas graduaciones de violaciones, de desinterés, de no conocer la sexualidad femenina, feminizada o de otras identidades de género, etcétera. En la medida en que las mujeres, identidades feminizadas, personas trans, no binarias, pudimos adueñarnos de nuestra sexualidad y disfrutarla y decirla, y que eso no sea una élite, porque la revolución sexual está de los 60, pero bueno, las que podían ser mujeres que disfrutaban eran pocas, porque estas políticas cambiaron la llegada de determinados discursos. Se veía pocas mujeres de algunas élites culturales y de clases altas o medias que sí podían tener grandes revolcones sexuales, era porque en principio no interpelaban a sus pares varones, ni a los políticos, ni a los militantes, ni a los escritores. Entonces ellas eran las consentidas y las liberadas, pero no eran las que cuestionaban. Cuando empezamos a interpelar es que nos empiezan a cobrar la sexualidad. Y por otra parte, porque eso no estaba democratizado, por decirlo de una manera muy clara, no llegaba al pueblo. Cualquier piba, mamá, nena, maestra, obrera, ama de casa que pase por el stand, está mirando que no la pueden abusar. Entonces ahí se produce una democratización de la vida sexual, porque cuando vos le decís a alguien que no la pueden violar, no le estás diciendo solamente que podés prevenir la violencia, le estás diciendo que ella es quien puede decidir con quién no y por lo tanto con quién sí. Cómo no, cuando no, y cómo sí y cuando sí. Y no nos imaginamos tal vez nunca que la lucha contra la violencia iba a generar tremenda apropiación de la sexualidad por parte de las mujeres. Pero lo que es un fenómeno llamativo es que los varones que primero decían y exclamaban y escribían en Twitter y se quejaban, no, ahora no se puede coger más, no, ahora para tener sexo va a haber que ir a una escribanía, no, ahora, bueno, ahora te van a denunciar por todo. Cuando tienen mujeres que les escriben mensajitos y le dicen, venís a casa, no. ¿Por qué no? No digo uno, porque no digo que todos tienen que ir a todas las casas, no ser bomberos sexuales, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es por qué se da ese fenómeno masivo de varones que huyen frente a mujeres que desean. Porque lo que no soportan es no tener el poder del deseo y que las mujeres puedan avanzar. Muchos dicen, ellos necesitan ser cazadores. Hay muchos cazadores acá en el pueblo, yo no vi, no sé, a mí me parece ridículo. No la soporto. O sea, no sé, como mucho hay carpinchos ahora en Nordelta. Digo, no es cierto que los varones sean proveedores, que están con el arco y la flecha. Ni siquiera es cierto que sean los únicos proveedores en las familias, digamos, que haya un rol
tan tradicional de ser el cazador el que va a buscar. No es cierto ni siquiera en relación a lo económico, no es un statu quo real hoy en relación a la masculinidad. Lo que yo creo que hay es la necesidad de que si la sexualidad es un sub y baja, los que estén arriba son ellos y los que decidan son ellos, y lo que no pueden soportar no es solo, digamos, que cambie el cortejo y la seducción, sino que no sean ellos los que dominan la escena. Y entonces, si lo que ya vimos que pasaban las violaciones, que bueno, ahí les voy a preguntar a las chicas si ustedes vieron o escucharon lo mismo que yo, pero lo que yo empecé a escuchar en la medida en que las mujeres fueron teniendo más deseo sexual y las medidas políticas y legislativas van de la mano. 2002, después de la crisis de la Argentina, se aprueba la anticoncepción gratuita. Yo fui testigo de cómo era una medida pedida, y amo esa anécdota, por las manzaneras en la provincia de Buenos Aires. De hecho, siempre digo algo, que esto sí es político, pero lo cuento a modo de anécdota. La ley se llama Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. La frase procreación responsable es espantosa, ¿no? Porque es como vamos a coger responsablemente y a procrear, porque ese es el fin de la sexualidad. Pero a pesar de ser horrible, yo la amo porque es una frase que impone Hilda Chiche de Duhalde, que era quien dirigía las manzaneras. Y la impone porque las pastillas gratis se lo piden las manzaneras. Y para mí, ¿eso qué quiere decir? Que se lo piden las mujeres populares en la Argentina. Esa apropiación de la anticoncepción gratuita, que claramente la podemos ver después también de la ley del 2006 de aprobación de la ligadura tubaria y de la vasectomía, y en el 30 de diciembre del 2020 con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es una clara apropiación legislativa, no solo de medidas de salud sexual y reproductiva, sino de la separación definitiva del goce y el castigo. No digo que no sigamos teniendo un montón de problemas, pero la muerte por tener sexo era un castigo real y simbólico, era una sombra sobre todas las mujeres y los cuerpos gestantes a la hora de ir a tener sexo. Salir de esa sombra que logramos y con tanto trabajo y con tanta lucha es el ingreso definitivo a una sexualidad libre. Que cuando las mujeres ingresamos porque podemos ir a pedir anticonceptivos gratis, porque podemos tener aborto legal, porque ya decimos que no a la violencia y al abuso sexual, y entonces decimos, ahora podemos ir a la cama tranquilas, los varones huyan y digan, no, si vos estás tranquila en la cama yo no voy, es un signo de época. Tal vez uno que no nos vimos venir, y tal vez por eso es que para mí fue más importante escribirlo en este libro, porque lo que es más difícil es develar cómo te contestan. Y tal vez el golpe, en un sentido simbólico, en este caso no literal, viene por el lado que no te lo esperabas. Y ahí es cuando te agarra desprevenida, y ahí es cuando volvemos a escuchar relatos de mujeres culpándose. En este caso no, porque me pegó porque fue culpa mía, porque le hice la comida mal, lo esperé tarde, yo salí, yo miré a mi compañero de trabajo, digamos, si alguna de ustedes llegara a decir eso sobre por qué el marido, el novio le pega, la mayoría de nosotros nos miraríamos si sabemos que está errada y le diríamos, no es tu culpa, salí de ahí. Cuando en un bar nos sentamos y nos dicen, no, porque no me llamo, algunas decimos, no, porque es tu culpa. No, tenemos que salir de la idea de que las mujeres tenemos la culpa de ser deseantes. Tenemos que poder cuidarnos frente a esta nueva etapa, y también tenemos que poder interpelar a los varones en las relaciones heterosexuales que quieran tener códigos de buena voluntad y de no taponear ese deseo de las mujeres, a que parte de esas actitudes son un castigo a las mujeres deseantes. Y creo que también esto, que ya venía desde antes, tiene que sumarse a una propuesta amorosa en donde el cuidado y el amparo sean revalorizados. No terminamos de salir de la pandemia, pero no hay futuro posible si el cuidado, el amor, el sexo, el cariño no pueden encontrar un lugar en donde no tener miedo, sino
sentirnos que somos más fuertes para pelear el mundo que viene. Gracias. Si quieren, a ver, pregunto por el tiempo, pero si quieren hacer alguna pregunta, ¿está bien? Anímense, que no estuvimos tanto tiempo encerradas para quedarnos calladas. ¿Quieren alguna pregunta? A ver. ¿Ninguna? Si no, miren, si no les cierro con un poema que es un tema también con Tita Print, y si no les cierro con eso, pero ninguna va a preguntar, se ve que nos pusimos más tímidas. A ver, ¿ninguna? ¿No? ¿Seguras? Bueno, entonces les leo esto ahora sí para terminar. Soy la deseante. Cógeme. No te lo pido, no te lo imploro. No mendigo amor ni mecanizo la seducción. Pero me planto en mi deseo. Lo digo así con todas las letras. Soy la deseante. No me escondo, no pido perdón, no tengo pudor. Soy la deseante. Voy adelante con mis propios sueños. No quiero más la pesadilla de la violencia, ni el látigo de la indiferencia. Yo lo lamento si te molesta, pero no hay vuelta atrás. No soy más objeto de los deseos de los demás. Mi cuerpo habla, mi boca grita, mis caderas bailan. Yo soy deseante. No es para tanto. Es dar vuelta a la tortilla. No estar dormida, despertar de la vigilia, no perder tiempo, no sufrir la vida, querer gozar. ¿Por qué carajo sigue estando tan mal? Cógeme. No te lo impongo, no te lo ruego, no te lo ordeno. Te lo susurro. Cógeme. Puede ser siempre, puede ser nunca, puede ser fugaz o un cosquilleo latente. Pero te invito a disfrutar, sin tener que disimular que el deseo no se enciende. Cógeme. Soy la deseante. No me avergüenzo más. Muchas gracias, Luciana, por estar aquí en la Feria del Libro de Cañada de Gómez, presentando este libro. Y bueno, te invitamos a recorrer la muestra y a contarles a todos que a las 19 está la presentación del libro Mujeres Resilientes, a cargo del escritor y periodista Alejandro Gorenstein. Muchas gracias.